Cuando desperté aún tenía mis audífonos puestos. Al abrir bien los ojos ya era de día. La luz entraba por la ventana de mi habitación más que otros días, y eso me tranquilizó. Me tenía contento ya que era un día nuevo y todo lo que sucedió ayer por fin había pasado. Así que me levanté y me vestí, pero nada cuadraba, ya que había mucho silencio en la casa, y en la calle solo podía oír madera tronando y un fuerte olor a quemado. Así que me apresuré a mirar hacia la ventana y solo pude ver fuego. Todo el edificio de enfrente estaba cubierto por fuego. Solo podía ver cómo las llamas lo consumían lentamente. No podía hacer nada, solo mirar. Me quedé totalmente congelado, asombrado. Un fuerte escalofrío recorría por todo mi cuerpo. Incluso era como si algo se hubiera adueñado de él. Sentí un fuerte peso encima de mí, que en cuestión de segundos me desplomó en el piso, quitando la mirada de la ventana. Seguía sin creerlo, no podía sacarme de la cabeza todas esas personas de ese edificio. No lo puedo creer. Y pensar que ayer los miré a todos antes de entrar a mi casa. ¿Quién diría que fuera la última vez que los vi? En cuanto pude recuperar el control de mi cuerpo, me levanté y empecé a llamar a mi madre y a mi hermano. Pensé que ellos seguían dormidos y aún no se daban cuenta de ello. En cuanto me cambiaba, solo gritaba para saber si estaban bien y para ponerlos alerta de lo sucedido, pero nadie contestaba. Así que me dirigí hacia sus cuartos, pero simplemente no estaban. Sus camas aún seguían tendidas. Nadie se encontraba en el departamento, estaba solo. Tomé mis llaves, cartera y mi teléfono para salir y saber qué sucedía fuera con el edificio. Pensé que se podrían encontrar abajo ayudando en el accidente. Así que me apresuré a bajar las escaleras, pero en cuanto más bajaba, trataba de comprender las cosas hasta que me di cuenta de algo. Nunca volteé a ver hacia la avenida, ni mucho menos escuché o vi las sirenas o luces de las ambulancias, bomberos o patrullas. Cada vez me resultaba más extraño. Incluso dentro de mi edificio nunca escuché a nadie o haya visto a alguien. Por lo regular, con este tipo de accidentes todos están como locos llamando a la policía, algunos grabando y otros ayudando, o tal vez todos ya se encuentran abajo y yo soy el último que se dio cuenta de este accidente. Así que tengo que apresurarme. En cuanto llegué a la planta baja y puse un pie afuera, solo pude contemplar el gran edificio al rojo vivo enfrente de mí, como un gran volcán en erupción. El calor era tan insoportable que al girarme no pude ver a nadie, ni vecinos, policías o algún bombero. La calle estaba absolutamente sola, pero me di cuenta de algo más. Mirando hacia la avenida solo pude notar oscuridad y todas las lámparas de los postes encendidas. Nada cuadraba. Parecía una maldita película de terror. No sabía qué hacer o decir, pero al no poder ignorar el calor tan fuerte que emanaba el edificio, quise creer que todos se alejaron por su seguridad, y más porque era sumamente peligroso estar debajo de él. Así que solo saqué unas cuantas cosas de mi casa, me alisté y caminé hacia adelante. No se escucha. Pero cada vez que me alejaba de mi casa notaba cómo oscurecía cada vez más. Los nervios, el miedo y mis alucinaciones auditivas y mi desesperación iban creciendo cada vez más. No pude controlarme, así que empecé a correr y a gritar por mi madre y mi hermano. Pero simplemente no recibía respuesta, solo podía escuchar mi voz haciendo eco y alejándose cada vez más por el oscuro y desolado camino. El corazón empezaba a latirme cada vez más y mis nervios se apoderaban de mi cuerpo. El aire cada vez me iba faltando más y más.
Sentía como mi cuerpo no respondía, mis piernas no paraban de correr y mis alucinaciones iban cobrando más y más fuerza. Las voces no paraban de hablarme en mi cabeza hasta que de repente tropecé y caí. Me golpeé la cabeza. Empezaba a sangrarme. Perdí por un instante el conocimiento, pero eso hizo callar las voces por un momento. Con esfuerzos pude levantarme y a lo lejos pude observar a alguien que se acercaba lentamente. Y empecé a hablarle, pero conforme más se acercaba, pude notar que se parecía un poco a mi padre. Incluso pensé que podría ser él. Así que le empecé a llamar. No te acerques. Papá. No te acerques. Ni miedo. Papá. No te acerques. ¿Eres tú? Aléjate. Aléjate. Pero no dijo nada. En ese momento solo pude escuchar cómo se quejaba del dolor. No es tu papá. Conforme más se acercaba, podía escuchar que entre sus labios intentaba decirme algo, pero no podía oírlo con claridad. Conforme más se acercaba, más clara fue su voz. Con trabajo pedía ayuda. Hasta que de la nada cayó. Cayó de rodillas en la oscuridad. No te acerques. Papá, ¿eres tú? ¿Estás bien? Fui acercándome poco a poco, pero las voces no las obedecía. Solo quería saber si era mi padre o no. Cuando estaba por llegar a él, solo vi cómo se puso de pie rápidamente y se me lanzó encima. Y me tocó los hombros fuertemente. Él no era mi padre. Tenía mucha sangre encima. Su pómulo izquierdo y su cachete no estaban. Parecían que se lo habían arrancado. Tenía mucha sangre encima. Y de repente cayó al piso. Lo único que pude ver fue presenciar cómo moría. Lentamente, cómo se ahogaba con su propia sangre. El corazón empezaba a latirme cada vez más fuerte. Así que salí corriendo de ahí desesperado, asustado, aún más de lo que ya estaba. No sabía qué pasaba, qué sucedía en realidad. Todo era una maldita locura, una maldita película de terror. Corrí todo lo que pude con todo lo que mi cuerpo me lo permitía, sin voltear atrás. Solo empezaba a escuchar cómo las ramas de los árboles se movían, se agitaban, cómo las hojas secas caían al piso y alguien más quebrándolas al pisarlas, acompañadas de sus malditas risas. Pero de repente solo sentí un golpe fuerte en la cabeza que me dejó noqueado. No supe más. Ni qué sucedió o qué era eso que estuvo persiguiéndome, pero sea lo que sea, lo que haya sido, no tenía buenas intenciones. Solo sentía como mi vida se escapaba de mis manos, sin poder hacer nada. Pero ¿qué podría hacer si el miedo se adueña de mi cuerpo? Invade cada parte de él. La desesperación, las voces, la frustración son dueños de él ahora. ¿Acaso será este mi final? Podemos morir así, no podemos morir. ¿Acaso mi vida terminará así? Podemos morir así. Mamá, hermanito, Aférrate. discúlpenme por no encontrarlos. Aférrate. Perdón. Si morimos, fue porque se lo ganó. Así es. Se ganó su muerte. ¿Qué más da morir? No sé por cuánto tiempo estuve dormido. Hasta este punto he perdido la noción del tiempo. Solo puedo sentir en mi rostro un dulce aroma que desprende de estas sábanas. No comprendía nada. Todo estaba oscuro. No podía ver casi nada ni darme una idea de dónde estaba o a qué hora son. Todo se pone cada vez más extraño. ¿Qué diablos está pasando? Los oídos me retumbaban. La cabeza me duele demasiado, pero a lo lejos solo puedo escuchar sirenas, gente desesperada, gritos, llantos y el sonido del fuego arrasando con todo. ¿Será que lo esté imaginando?
¿Será que mi cabeza está jugando conmigo, jodiéndome nuevamente? Tengo que levantarme a investigar por mi propia cuenta. Hay un pasillo enfrente mío, con las luces apagadas, pero a lo lejos puedo notar que hay una ventana. Así que me dispuse a caminar hacia ella. Poco a poco, sin hacer ruido. No sabía dónde me encontraba, pero una cosa sí es segura. Es que hay gente allá afuera. Quería mirar qué sucedía, qué pasaba. Todo es una maldita locura. Necesito saber qué sucede en esta maldita ciudad. En cuanto llegué, fui abriendo la cortina lentamente, pero de reojo solo vi una sombra grande que se balanceaba sobre mí. Solté un grito y sentí cómo me tomó de la mano y me llevó hacia el piso, tapándome la boca, pero solo pude escuchar que me repetía una y otra vez que guardara silencio, que estaba a salvo y que nada me pasaría si dejaba de gritar. Así que hice lo que me pidió, guardé silencio. De repente, solo escuché cómo corrían por el techo y entre las paredes. No comprendía qué sucedía, qué diablos está sucediendo aquí. Tenía ganas de llorar, de la maldita desesperación, de la maldita impotencia, pero su mano está tapando mi boca y su peso sobre mi pecho no me deja hacerlo, y mucho menos que me repetía una y otra vez que guardara silencio sin dejar de mirar las paredes y el techo, como si viera algo moverse de un lado a otro. En cuanto las pisadas dejaron de escucharse, quitó la mano de mi boca y el peso de mi pecho. Pude respirar y darme un momento para poder relajarme. En cuanto él se levantó, susurrándome, me pidió que disculpas por haberme hecho eso, y enseguida me ofreció un vaso con agua y se lo acepté. No paraba de temblar, de sentir una gran adrenalina, sobre todo acompañado de escalofríos que recorrían por todo mi cuerpo. En cuanto pude, saqué mis medicamentos de mi mochila para tomármelos. Mientras que hacía esto, el cuarto se fue llenando de un gran silencio y solo nos quedamos mirando fijamente por unos segundos. Entre tartamudeo le pregunté qué demonios está pasando aquí y qué eran esas malditas cosas. Él solo me contestó: se dice gracias. Yo solo pude decirle: ¿gracias? ¿De qué? ¿De tirarme contra el suelo y casi asfixiarme? Solo me vio y me dijo: si no hubieras hecho tanto ruido y haberte acercado a la ventana, esas malditas cosas nos hubieran encontrado. Así que te he salvado 2 veces. Si hubiera querido matarte, te hubiera dejado tirado donde te encontré. En cuanto me dijo esto, le pregunté si sabía lo que sucedía allá afuera. Las malditas cosas de allá afuera no son humanas. No sabemos a qué nos estamos enfrentando, ni cuántos son, y en dónde están. Salen cuando menos te los esperas. Pero de algo que sí sé es que no son buenas. Son hostiles, agresivas y se mueven en manada. Pero eso no es lo peor. Confundido, le respondí: ¿cómo que eso no es lo peor? ¿Hay algo más jodido ante todo lo mencionado? ¿Se puede poner peor aún toda esta mierda más de lo que ya está? Traté de tranquilizarme, pero simplemente no podía. Mis emociones me dominaban, pero ¿cómo tratar de tranquilizarme ante toda esta situación? Ante todo lo vivido en estas últimas horas con el sol, mi familia, la oscuridad, aquel hombre muerto y estas malditas cosas que sigo sin saber qué carajos son. Quisiera no creerle, pero ¿cómo no hacerlo si todo a mi alrededor, toda esta mierda prueba ser real? Me quedé callado por un momento, pensativo, tratar de digerir las cosas y analizar. Entonces, si sabes todo esto y cómo se comportan, lo has visto en persona, ¿no es así? Él solo me sostenía la mirada callado y ni siquiera parpadeaba, y con una voz rasposa me contestó: eso es lo que trato de decirte. Eso no es lo peor de ellos. Antes de que toda esta mierda arrasara con la ciudad, me topé con algunos, a unos 15 metros de mí.
Me encontraba a unas calles de mi casa y solo pude ver cómo toda la gente huía despavorida, pidiendo ayuda, y cómo los militares y policías trataban de detenerlos, pero simplemente no pudieron. Esas malditas cosas eran más fuertes, más ágiles que un humano común. Así que mira, niño, no eres el primero ni serás el último que se esté cagando en los pantalones con toda esta mierda. Lo único que pude hacer en ese momento fue meterme al contenedor de la basura y esperar ahí a que todo terminara. Que los gritos de auxilio, de miedo, de desesperación y de dolor de cada una de ellas terminara. Y que esas cosas se fueran de ahí. Cuando todo terminó, salí de la basura para llegar lo antes posible a mi casa, y girando a la esquina pude ver un oficial arrastrándose hacia su carro. Pero una de esas malditas cosas se lo impidieron. Pude ver cómo lo cargaban con una sola mano, sin esfuerzo alguno, y cómo este gritaba por ayuda, pero no lo mató en ese instante. Parecía que lo analizaba, de pies a cabeza por unos minutos, hasta que le aplastó la cabeza, y esta cosa empezó a moverse extrañamente y emitía un ruido. Trataba como de decir algo. Al principio no entendía, pero cuando esta cosa habló, esta maldita cosa pedía ayuda. Pudo copiar a la perfección su voz de aquel policía. No podemos confiar de nadie, ni de nosotros mismos. ¿Entendiste? No podemos hacer ruido, ni siquiera hablar para que no nos escuchen. No supe qué decir. No sabía qué hacer, no podía creer todo lo que él me dijo. El maldito miedo y la maldita impotencia se hacían de nuevo presentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos luchar con algo que ni conocemos? ¿Cómo pelear contra algo que es más fuerte que nosotros? ¿Y cómo poder ayudar a los demás sin ser escuchados? ¿O cómo confiar en la voz de alguien más a lo lejos? Mamá, hermanito, hagan todo lo necesario para sobrevivir.